Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con el enfoque en relación a el Espíritu Santo, nuestro escultor. Y trataremos en relación a ese escultor divino que no trabaja con mármol, sino con seres humanos. Y el tema a desarrollar es sobre la maravilla del milagro divino. Y comenzamos con el pasaje de Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 11. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 11. Perdón, Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Le invito a que lea conmigo o escuche el pasaje que dice: La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El escultor divino, que es el Espíritu Santo, no trabaja con mármol, sino con seres humanos que están activamente involucrados en el proceso de moldeado. Dios inicia su trabajo serio mostrándonos cuánto necesita ser realizado. Para ser efectivo, el cincel debe abrir el alma al conocimiento de sí mismo. Debemos saber quiénes somos. Antes de que seamos transformados en lo que llegaremos a ser. Cristo sabía que esculpía mediante el Espíritu Santo en un proceso individual. Los hombres seleccionados por Cristo lo representarían llevando a cabo su trabajo. Como los rabinos, él sabía que su ministerio más significativo no sería con las multitudes, sino con los individuos encendidos con un propio fuego. Estos hombres le seguían aprendiendo su doctrina y su práctico estilo de vida. Además de que llevarían la antorcha a su generación y que esa antorcha es la misma presencia del Espíritu Santo y con el tiempo llevarían esta antorcha al mundo entero. Cristo como maestro creativo empleaba las experiencias comunes y corrientes de los discípulos para enseñar algunas lecciones poco frecuentes. Muchos de sus seguidores eran pescadores, una vocación que los preparó para el nuevo llamado. Después de que estos hombres conocieron a Cristo a lo largo del río Jordán,
regresaron a sus hogares esperando eh, continuar en el negocio de la pesca después de que Cristo se fue. Su búsqueda del Mesías había terminado, pero su necesidad de pan diario subsistía. ¿Qué cambio puede traer un día, verdad? Hacía unos pocos meses ellos habían ido a conocer al Mesías, pero ahora él venía a encontrarlos. Caminando a lo largo de la playa en Galilea, vio a los hermanos Andrés y Pedro tirando sus redes al mar y entonces los llamó: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ese fue el llamado que el Dios Santo le hizo a estos discípulos. ¡Qué idea tan novedosa! Nunca habían observado a nadie pescando hombres, así que estaban confusos con sus palabras. Pero el maestro pronto les enseñaría una lección que clarificaría lo que era pescar hombres. Y si Pedro y sus compañeros aprendían esta lección, sus vidas serían transformadas para siempre. Eh, Aquí vemos algo maravilloso. Y es que el solo hecho de estar dentro de un bote no es una condición suficiente para ser reconocido como un experto pescador. Pedro y sus compañeros tuvieron una noche difícil, pues aunque habían lanzado las redes muchas veces, no pescaron nada. Sin pronunciar una sola palabra, terminaron de limpiar sus redes y las estaban guardando. Por esa razón se sorprendieron cuando oyeron que Cristo dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Había algunas reglas muy conocidas acerca de la pesca en Galilea. Durante varios años, Pedro y sus amigos observaron los hábitos de la pesca, las horas y los lugares más factibles para obtener un buen resultado. Si sus compañeros le hubieran aconsejado, habrían sido rechazados por Pedro, pero en ese momento era, era confrontado por la orden de un hombre al cual habían llegado a respetar y a quien consideraba el Mesías prometido. ¿Cómo debía responder a una solicitud tan obviamente equivocada? Pedro estaba exhausto a causa del fracaso de la noche anterior y deseaba afirmar que ya había intentado lo mejor. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Casi podemos escuchar un suspiro de desesperanza en el tono de su voz. Si ellos no habían pescado nada durante el tiempo favorable, ¿cómo se podía esperar que consiguiera algo ahora? Si la orden era sabia o no, para su reconocimiento eterno, Pedro obedeció. Existían dos razones por las cuales la orden de Cristo era aparentemente insensata. Primero, era el tiempo equivocado. En Galilea, la noche, especialmente la madrugada, se constituía en el tiempo más apropiado para la pesca. Esto explica por qué habían estado pescando toda la noche. Aunque no habían cogido nada, la noche más que el día ofrecía la mejor oportunidad para pescar. Esta noche en particular, los peces no tenían hambre ni eran atraídos por el movimiento de las redes en el agua. Si ninguno había caído durante la noche, mucho menos en el calor del día. Segundo, era el lugar equivocado. Todo pescador sabía que el mejor sitio para pescar era a lo largo de la orilla, no en las aguas profundas. Así que ir mar adentro con un bote lleno de redes significaba hacer el ridículo ante aquellos que se paseaban por la playa. Solamente un carpintero podía desconocer las reglas tradicionales de la pesca. Insensato o no,
Pedro no tenía escapatoria ante una orden tan clara. Si Cristo iba a ser su maestro, su autoridad también se extendería al negocio de la pesca. No puede haber dos capitanes en el mismo barco, así que en obediencia Pedro tiró las redes. Luego leemos cuánto fueron sorprendidos. Y habiéndolo echado, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundía según Lucas capítulo 5 versículos 6 y 7. Pedro salió con un bote, pero regresó con dos llenos de peces. Junto con la orden de pescar dada por Cristo, venía un milagro. Aunque era el peor momento y estaban en el lugar más inapropiado, las redes estaban llenas con una extraordinaria pesca. Poco a poco la lección era más clara. Si Pedro podía tener éxito pescando peces por orden de Cristo, tal vez tendría éxito pescando hombres. ¿Ve? ¿Cuáles son las dos excusas más comunes para no testificar acerca de Cristo? Que el tiempo nunca parece ser el más adecuado y que el lugar es inapropiado. O tal vez pensamos que si tuviéramos la educación precisa, el libro indicado y la técnica más apropiada, estaríamos calificados para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Aunque todos estos elementos pueden ser importantes, Cristo nos recuerda que la obediencia es dependiente de Él. La obediencia dependiente de Él hace la diferencia. Todos los pescadores tienen épocas en las que no cogen nada. Algunos amigos, aquí en este caso, en algunas oportunidades regresan a casa con un barril lleno de peces, otras veces con muy pocos. Sin embargo, viajan con la mayor frecuencia posible porque aun cuando tengan una serie de días malos, no dejan de hacerlo, ¿verdad? De igual forma sucede con los pescadores de hombres. Unas veces tienen éxito, otras no. Pero nuestras decepciones no nos deben desmotivar. ¿Por qué? Porque es que somos socios en el negocio pesquero de Cristo. Pablo escribió que nosotros somos colaboradores de Dios en 1 Corintios 3:9. Nunca estamos ni en la estación ni en las circunstancias equivocadas cuando somos obedientes a Cristo. Las aguas que no producen ningún resultado cuando nosotros controlamos la situación pueden traer una red llena cuando somos obedientes al Señor, el Dios del universo. No podemos contar con las circunstancias, ni con el lugar, ni con el tiempo, sino con la orden de Dios. Porque es que aquí podemos encontrarnos con un aprendizaje. Cristo esperaba que los discípulos relacionaran su invitación a seguirle para pescar hombres con su habilidad ayudándoles a pescar peces. Cuando pescamos por nosotros mismos, obtenemos los resultados desiguales que son el producto de nuestros propios esfuerzos. Pero cuando pescamos bajo la orden de Cristo, el Señor es totalmente responsable por lo que encontramos en nuestras redes. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué podemos pescar confiadamente hombres y mujeres? Primero, por el poder de Cristo. ¿De dónde vinieron esos peces? Nadando en dirección hacia las redes donde estaba el Señor. No, se sentían urgidos mediante un impulso divino a nadar en las aguas que naturalmente evitaban. Fuese este el tiempo o el lugar adecuado, no hizo ninguna diferencia. Dios había hablado a los pescados
le había hablado, y aquí podemos decir que le habló a los pescados que se le ordenó venir y vinieron. Podemos estar bien seguros, amigos, hermanos y ministros, de que la noche anterior los peces habían evitado las redes bajo la dirección de Cristo. Él quería que los discípulos fracasaran pescando para hacerles entender que como hijo de Dios estaba calificado para dirigir el curso de los hombres y de las bestias. Dios, al crear al hombre, dijo: y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, según Génesis 1:26. La autoridad de Adán para controlar a los animales se perdió después de la caída. Pero Cristo, el segundo Adán, ejerció aquella autoridad dirigiendo los peces en Galilea para que evitaran la red durante la noche y, contrario a su naturaleza, nadaran hacia las redes en las aguas profundas durante el día. ¿Ve? Alguien podía argumentar que esta analogía no se puede aplicar a la tarea de ganar hombres y mujeres para Cristo, porque después de todo, los seres humanos tienen libre albedrío. El argumento es que las personas no pueden recibir la orden de Cristo para ser salva, ya que la decisión es de ellos, no de Dios. Pero el mismo Cristo, bajo cuya orden los peces vinieron hacia la red, con frecuencia proclamaban que Él tenía autoridad sobre la gente también. Él dijo cuando oró al Padre: como le has dado potestad, o sea, derecho, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, según Juan 17:2, 3 veces en un mismo discurso, Cristo dijo que ningún hombre llegaría a Él a menos que fuera traído por su Padre. En Juan capítulo 6, versículo 37, 44 y 65. Ningún pez llega a la red celestial a menos que el Padre así lo desee. En otras palabras, aunque nuestra red sea inmensa, nuestro conocimiento para lanzarla muy amplio y nuestras intenciones muy dignas, ningún pez llegará a ella a menos que sea atraído por Dios. Sin un milagro divino podríamos tratar de pescar almas toda la vida, sin capturar ni una. En verdad, de no haber sido por un milagro, nosotros mismos nunca habríamos sido pescados tampoco. Nunca nos debemos, en eso consiste la maravilla del milagro divino. Nunca nos debemos desanimar cuando estamos lanzando la red. Aunque las estadísticas indiquen que la mayoría de cristianos fue dirigida a la conversión antes de los 21 años, no tenemos derecho de predecir a quién Dios salvará o no. Con frecuencia Dios ha escogido salvar a pescadores endurecidos, sí, viejos, rebeldes y a veces confundidos y curtidos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos lanzar nuestras redes confiadamente causa del poder de Cristo, pues a Él le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Literalmente estamos en el negocio de la pesca con Dios. También aquí en este caso podríamos decir del por qué podemos pescar confiadamente hombres y mujeres. Segundo, podemos confiar con seguridad. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la orden de Cristo. A pesar de sus dudas, Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. No sabemos si él realmente pensó
que pescaría algo, u obedeció la palabra de Cristo esperando alar la red solo para que salieran vacía una vez más. Así que Pedro no hubiera cogido ni un solo pez. Deberíamos felicitarle entonces en ese caso. Sin embargo, por su obediencia, la pesca fue tan grande que otros también fueron bendecidos con el milagro, con ese milagro divino. Dios no nos necesita para hacer su trabajo en la tierra. No, Él pudo haberle ordenado a los peces que brincaran al bote de Pedro sin usar una red, o que nadaran hacia la orilla para ser pescados por las multitudes hambrientas que caminaban por ahí. Bien podía él hablar y los pescadores arrepentirse o salvar a los elegidos, como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco. Nosotros podríamos ser solo espectadores mientras Dios hace su trabajo en la tierra, pero Él, por su gracia, ha ordenado que seamos sus colaboradores durante el tiempo que vivamos aquí. Las redes y de traer, tenemos el privilegio de tirar las redes y de traer los pescados a la playa. Él nos hace socios en su empresa de pesca. ¿Por qué? Porque desea enseñarnos más acerca de sí mismo. De una forma increíble, nos ha escogido para llevar a cabo la tarea encomendada por Él. Así que es un gran privilegio que Él nos tenga en la mira, nos tenga en cuenta para tan gran trabajo. No debemos enviar o más bien no debemos evitar la responsabilidad de pescar hombres porque no nos sentimos suficientemente espirituales o porque no sabemos bastante, aunque estos factores son muy importantes. Debemos caminar más cerca de Dios, estudiando y aprendiendo cómo participar de la fe. Pero todas nuestras excusas se desvanecen en la presencia de Cristo soberano. Si Dios nos ha ordenado ser sus testigos, ¿no están los resultados en sus competentes manos? Claro que sí. ¿Y qué sucede si lanzamos nuestra red y no pescamos nada? Hagamos lo que hace todo pescador. Tirémosla de nuevo y tal vez en las mismas aguas eh, podríamos tener resultados con milagros divinos. Nuestro éxito o fracaso no depende del número de pescados que saquemos, sino de nuestra obediencia a la orden de Cristo. Pescar hombres no significa que le debemos testificar a cada persona que conozcamos o imponerle las buenas nuevas a aquellos que son indiferentes a su bienestar espiritual. He aprendido que cuando estamos espiritualmente alerta, con frecuencia Dios prepara los corazones de la gente y crea en ellos el hambre espiritual que preceden a la pesca. Ese hambre espiritual, Él hace que los pescados naden en dirección hacia la red. En diversas oportunidades simplemente debemos orar y esperar hasta que el pescador celestial les traiga en nuestra dirección, y en este caso el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Él es nuestro orientador, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da las estrategias y recursos para poder pescar. Los pescadores exitosos saben cómo usar sabiamente la carnada. Ellos conocen su equipo y estudian los hábitos de los peces, pero también saben que lo único que pueden hacer es lanzar la red y que solo el Señor puede llenarla conforme a su voluntad. Importante la adoración en medio de nuestro trabajo en obediencia, sí, claro que sí. Suponemos que Pedro estaba lleno de emoción ante el bote repleto de peces. En un día exitoso, todo pescador se siente triunfante.
Nada puede cambiar nuestro ánimo tan rápidamente como la noticia de una extraordinaria y ocasional ganancia económica. Si Pedro hubiera sido un predicador de nuestro moderno evangelio de salud y riquezas, se hubiera acercado a Cristo para invitarle a ser su socio en el negocio de la pesca. Imagínate lo ventajoso que en este caso hubiera sido el hacernos socio, o en este caso Pedro hacerse socio de Dios en una pesca, literalmente hablando, tenerlo como un socio principal del negocio. Viendo este milagro divino, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Esta posición fue una posición de adoración. Y aquí diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de todos los que estaban con él. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí lo hemos registrado en Lucas 5, capítulo 5, del 8 al 10. Pedro, un hombre quebrantado, se aferró a su maestro, al tiempo que le urgía para que se apartara. Era la respuesta natural de quien amaba a Cristo y odiaba su propia pecaminosidad. Profundamente consciente de su pecaminosidad e igualmente de la santa presencia de Cristo, Pedro ilustra la primera lección que nosotros necesitamos aprender en el servicio para Cristo. La profundidad de nuestra adoración depende de cuán conscientes seamos de la profundidad de nuestra propia pecaminosidad. ¿Ve? Pedro no podía ver a otros si primero no se percibía a sí mismo. Y no podía verse a sí mismo sin primero contemplar al Señor. Antes de que Pedro pudiera trabajar para Dios, Dios debía trabajar en él. Si iba a encender una llama en otros, primero debía ser encendido con el fuego divino. Como Isaías, él debía exclamar: ay de mí, antes de que pudiera decir: heme aquí, envíame a mí. De igual manera como Moisés, en presencia de la zarza ardiendo, Pedro debía adorar antes de ir a trabajar. Debemos de contar con Dios siempre, pero ante todo, adorarle. Y que la adoración tiene que ver con exaltar a Dios por lo que es. Sin el conocimiento de nuestro propio corazón, no podremos quitar el cerrojo que está puesto en otros corazones. Cuando pasamos la noche en un lugar, en un hospedaje, tenemos solo la llave de una habitación, pero el administrador cuenta con una llave maestra que le permite abrir cada habitación del edificio, del hotel. Para los ministros de Cristo, tal llave maestra tiene que ver con qué, con el conocimiento de sí mismo. Solo ese grado de conciencia nos permite abrir los corazones de otros y presentarles al Salvador como el único medio para la vida eterna, quien ya ha llenado las necesidades más profundas de nuestro propio corazón, que es Dios, a través del Espíritu Santo. Debemos de mirarnos si realmente estamos preparados para llevar las buenas nuevas de salvación al perdido. Mirar en qué condición estamos, en qué posición y capacidad estamos de santidad, de obediencia, de sujeción, de sumisión para rescatar a otros. No podemos ir desconociendo en qué condición estamos, no podemos ir a los demás. Debemos de tener presente
que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, sí. Que el Espíritu Santo es el que nos diseña con el pincel, digámoslo así, que es Él mismo trabajando en nosotros para obtener el carácter de Cristo. Es necesario que nos veamos tal como somos en la presencia de Dios para que seamos capaces de ver a otros como realmente son. Allí de rodillas, lleno de rechazo por su propio pecado y con un gran deseo de santidad, Pedro aprendió la primera lección: llegar a ser pescador de hombres. El crecimiento espiritual siempre involucra un conocimiento progresivo de nuestra propia pecaminosidad. Tan pronto Pedro enfrentó su pecaminosidad, Cristo se encargó de quitarle el temor. Cuánto alivio sintió al escuchar la voz de su amado Maestro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Según Lucas capítulo 5, el versículo 10. En el día de Pentecostés, Pedro tiró su red y alcanzó a 3,000 hombres y mujeres. En la casa de Cornelio, su red escasamente había tocado el agua cuando comenzó a llenarse. Si en su primer encuentro con Cristo recibió la promesa de lo que sería una roca, aquí se le prometió lo que haría: pescar hombres. Así que no tenemos la certeza de que Él se convirtiera a orillas del Jordán, pero sí de que era un hombre transformado. Después de haber comprendido quién era Cristo, Pedro recibió la orden de seguirle. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguió. Dice claramente Lucas capítulo 5, el versículo 11. Cristo no menospreció el trabajo de pescar cuando le solicitó a sus discípulos que le siguieran, porque él había crecido en el hogar de un carpintero, aportándole su dignidad a las tareas manuales. Pedro y sus 3 compañeros recibieron el llamado al ministerio especializado del apostolado, una tarea que debían realizar de tiempo completo y durante la cual él, o sea Jesús, les proveería el pan diario. Si nosotros preguntáramos: ¿cómo puedo llegar a ser un pescador de hombres?, obtendríamos la misma respuesta: sígueme. Y Dios, a través del Espíritu Santo, está ahí para ayudarnos a esa senda de justicia que ha trazado para ti y para mí. Mientras más cerca estemos de Jesús, más fácil será la lanza o más fácil será el lanzar, digámoslo así, nuestras redes para luego alarla llena de hombres y mujeres hambrientos. Pedro fue traído a Cristo por medio de Andrés y en su momento llevaría miles de personas a él. La emoción de pescar a lo largo de las playas de Galilea pronto fue reemplazada por la exuberancia de pescar esos peces importantes que poblarían el mar celestial. Cristo no se hizo socio del negocio pesquero de Pedro, pero este sí, Pedro se hizo socio en el Señor. El hombre que le había ordenado a los peces que se dirigieran a las redes de Pedro, le ordenaría a los hombres y a las mujeres venir a Dios. Aquel día Pedro se encontró con el verdadero pescador. Ahora pescaría hombres, así como él mismo había sido pescado por un hombre de Galilea. Tú y yo hemos sido pescados por Jesucristo mediante la orientación y la dirección del Espíritu Santo. Y somos llamados a hacer esa tarea: ir a pescar hombres bajo la dirección divina del Espíritu Santo, bajo los recursos y estrategias y la sabiduría del Espíritu de Dios. Amén
Bendiciones, bendiciones.